Hola, mi nombre es Nicolás Müller de Capitaria y en este video te voy a contar sobre cuáles son los tres factores que a mi juicio están influyendo en el comportamiento del precio y la evolución del precio de las distintas divisas a nivel latinoamericano. Principalmente nos vamos a centrar en lo que es Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México. El primer factor tiene que ver justamente con el crecimiento económico en China. El segundo factor tiene que ver justamente con la evolución del precio del dólar a nivel mundial. Y el tercer factor tiene que ver con las perspectivas de crecimiento a nivel global, justamente relacionándolo con la gestión de la vacuna COVID-19. Partiendo por el escenario macro o por el escenario que está ocurriendo en China, hace algunos días atrás China nos mostró cifras del crecimiento económico de su primer trimestre. El Producto Interno Bruto o PIB de China alcanzó una cifra récord del 18.3%. Esta cifra viene acompañada principalmente de una mayor demanda interna, mayor demanda externa a nivel internacional y por otro lado apoyos gubernamentales hacia los distintos sectores productivos. ¿Esto de qué manera repercute justamente en las divisas latinoamericanas? Porque China es uno de los principales destinos de las exportaciones de los países que vamos a centrarnos. Por lo tanto, si China anda bien, posiblemente él va a afectar en el comportamiento de las divisas en estos distintos países. ¿Ya? ¿De qué manera? Bueno, China ya vemos que es un principal importador de cobre y Chile es uno de los principales exportadores de cobre hacia China, al igual que Perú. Si sube el precio del cobre y porque China está comprando más cobre, van a ingresar más dólares a estos países, tanto en Chile como Perú, y eso va a generar una mayor oferta de dólares en estos países, y esa mayor oferta de dólares va a tender a debilitar el dólar tanto en Chile como en Perú. Eso es un ejemplo para que ya vamos a profundizar un poco. Por otro lado, si vemos la evolución del dólar a nivel mundial, vemos que hace algunas semanas atrás veíamos que el dólar iba subiendo, 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 acompañado de una mayor alza también en los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos a 10 y 30 años. Ahora, este rendimiento se empieza a estabilizar y empezamos a ver pequeñas correcciones, tanto en la deuda a 10 como a 30 años, lo que justamente también acompaña una caída del dólar estos últimos días. A su vez, también teníamos que un factor que influía en el alza del dólar posiblemente iba a ser lo que tenía que ver con la inflación y qué podía decir la Fed a raíz de justamente las presiones inflacionarias que habían. Y la Fed sale hablando a través de su presidente Jerome Powell diciendo que la inflación y la presión inflacionaria es totalmente contingente y justamente tiene que ver con una coyuntura, con un hecho particular que tiene que ver con la pandemia, que no es un tema que en particular todavía lleva a prender ciertas alarmas, porque por ahora lo importante es cómo va evolucionando la tasa de desempleo en Estados Unidos. Tasa de desempleo que se encuentra en el orden del 6%. Pre-pandemia estábamos en pleno empleo en Estados Unidos con una tasa alrededor del 3.6%, que incluso llegó al 14.5% en el peor escenario, y ahora está en el 6%. Por lo tanto, la Fed va a tener más holgura con la inflación, con la tasa de inflación, por lo tanto va a centrar más sus puntos de vista en lo que tiene que ver con la evolución del empleo. En esa línea, podríamos esperar que Estados Unidos mantenga las tasas bajas durante bastante tiempo y los estímulos, tanto algunos que puedan venir del gobierno, otros que puedan venir de la Reserva Federal, y eso también presiona a la baja el dólar. ¿Ya? Por otro lado, cifras macroeconómicas en Estados Unidos, como ya dije, la tasa de desempleo, el cambio de empleo no agrícola y otros datos que hemos conocido en Estados Unidos, están siendo favorables y esto hace que justamente el inversionista tenga mayor apetito por riesgo y vaya, por ejemplo, hacia la renta variable. Eso en el escenario del dólar que podría plantear un escenario más bajista para la divisa a nivel mundial. Otro de los factores que estábamos hablando justamente tiene que ver con la perspectiva de crecimiento a nivel mundial, justamente asociado a la gestión de la vacuna contra el COVID. Bueno, en este escenario, primero hay que considerar que las perspectivas son bastante optimistas porque el mundo se está vacunando y justamente mientras la gente se empieza a vacunar, probablemente vamos a tener una evolución más favorable en las distintas economías, siempre y cuando esta vacuna se lleve de manera eficaz en cada uno de los distintos países. Y para eso les quiero mostrar un pequeño gráfico de la página del New York Times, donde nos muestra el país, la cantidad o porcentaje de vacunados y el porcentaje totalmente vacunados. Si vemos el caso de Israel, por ejemplo, tiene a un 60% de la población vacunada y a un 56% de la población totalmente vacunada, lo cual es bastante importante. Chile, que está número 4 en esta lista, tiene vacunado al 41% de la población y un 29% de la población totalmente vacunada. Estas cifras son, según el New York Times, actualizado al 20 de abril del 2021.
Si bajamos un poco más, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un 40% de la población vacunada y un 26% de la población totalmente vacunada. Si seguimos bajando, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el caso de Uruguay. Uruguay, ya cifra un poco más baja, tiene un 31% de la población vacunada y un 9.4% de la población totalmente vacunada. Bastante más bajo de lo que estábamos viendo recién en Estados Unidos, Chile e Israel. Ahora, si llegamos un poco más abajo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Brasil. Brasil lleva un 12% de la población vacunada y un 4.3% totalmente vacunado. Esto es importante, sobre todo considerando que Brasil, al parecer, ha sido como el epicentro en Latinoamérica del COVID-19, por una gran cantidad de contagios diarios, gran cantidad de fallecidos, lamentablemente, y eso justamente no ayuda mucho en las perspectivas de crecimiento, pero sí el escenario externo, como ya mencioné, podría apoyarlo de alguna manera. Eh, por otro lado, México, también un país que se ha visto bastante golpeado con el coronavirus, tiene un 8.9% de la población vacunada y un 3.1% de la población totalmente vacunada. Cifras todavía muy bajas en relación a otros países. Y por último tenemos a Perú, acá en la lista de los países que estamos analizando, con un 2.3% de la población vacunada y un 1.7% totalmente vacunado. ¿A qué voy con esto? Estas cifras nos hablan de que justamente tenemos todavía mucho que hacer en cuanto a la evolución de la vacuna, pero si vamos al escenario macro, y es lo que me quiero centrar ahora para el contexto en el que nos encontramos, vemos que estos países principalmente tienen como destino de exportación tanto China como Estados Unidos. Si nos vamos al caso de México, alrededor del 75% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. México exporta principalmente lo que tiene que ver con plata y petróleo. Y desde el punto de vista del petróleo es un commodity que se relaciona muy bien con el ciclo económico, lo cual también favorece a Brasil, que también es exportador de petróleo, pero ya sabemos que el destino de exportación de Brasil se da principalmente a China. Por lo tanto, si Estados Unidos y China andan bien desde el punto de vista del desarrollo económico, probablemente también van a influenciar de manera positiva a países como México o Brasil. Otras cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del petróleo es lo que pasa con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es un tema considerable en la balanza, pero más importante aún, también tiene que ver con el ciclo económico y cómo nos vamos moviendo, sobre todo de cara al segundo semestre, con lo que tenga que ver con una gestión de la vacuna más eficaz en los distintos países y cómo la gente va agarrando inmunidad o no frente a este virus que nos tiene bastante golpeados. Por otro lado, si vemos el caso de lo que tiene que ver con Chile y Perú principalmente, al igual que Uruguay, estos tres países tienen algo en común, que sus principales destinos de exportaciones tienen que ver con China. Por lo tanto, si vemos que China está creciendo a cifras increíblemente impresionantes como el 18.3% el primer trimestre, probablemente vemos que el sector importador de China, que las exportaciones de Uruguay, Chile y Perú van a ir aumentando. Eso genera mayor ingreso de dólares y por otro lado tenemos también presiones bajistas en estos distintos países desde el punto de vista del dólar. Posiblemente veamos un dólar más débil en los distintos países latinoamericanos, además que la gran mayoría de estos son considerados países emergentes, y estos países emergentes, al estar creciendo la economía a nivel mundial, la divisa de estos países también se tiende a fortalecer justamente al ser países exportadores de materias primas que sirven para el crecimiento y el desarrollo de las distintas economías. Por último, decir que hay ciertos procesos que generan incertidumbre en algunos países, como el tema político, social en Brasil, también político en México, más aún lo que está pasando en Perú, que tiene que ver con las elecciones primarias, donde sale un candidato de extrema izquierda como favorito y que las encuestas incluso lo dan como ganador del balotaje. Bueno, esto también vamos a ver de qué manera se desarrolla, porque puede generar presiones contrarias en el comportamiento de su divisa, porque si hay mucha incertidumbre social o política en Perú, podría generar una depreciación, una caída del peso del sol peruano en relación al dólar, y eso generaría una pelea, un conflicto entre un escenario externo, que favorece una caída del dólar contra el sol peruano, pero un escenario interno que favorece un alza del par de divisas. Por lo tanto, vamos a ver cuál de los dos factores tiene mayor influencia uno por sobre el otro. A priori, yo pensaría que podríamos tener un escenario más bajista en el dólar contra el sol peruano, pero en este minuto, hoy en día, estamos viendo un alza en el par de divisas justamente asociado a un periodo de incertidumbre político y social. Por otro lado, en Chile también tenemos un escenario que genera cierta incertidumbre importante, que tiene que ver con un año de elecciones, un año donde vamos a elegir también quiénes van a desarrollar la constitución en este país, y eso también podría generar un escenario de incertidumbre social y política, pero de momento es un país que se ve muy influenciado por el comportamiento del cobre, por la evolución en China y también por el crecimiento económico mundial.
porque nuestro principal componente exportador es el cobre. Bueno, espero que este video te haya servido y si quieres más información, no olvides suscribirte a nuestro canal, hacer clic en la campanita para que te lleguen notificaciones y si quieres saber más sobre otras divisas en el mundo, te invito justamente a que en nuestra descripción, pinches el enlace que va a estar. Ahora, si quieres aprovechar, por ejemplo, oportunidades en el mercado, analizar el comportamiento de las divisas y justamente tomar posiciones tanto al alza como a la baja en las distintas divisas que hemos conversado, te invito a que ingreses a capitalia.com, te crees tu cuenta, ingreses a tu plataforma, te va a contactar un ejecutivo y ya puedas ser parte del mercado y aprovechar oportunidades que se puedan dar en estos pares de divisas. Bueno, eso ha sido todo. Te dejo un gran saludo y cualquier cosa te puedes comunicar con nosotros a hola@capitalia.com. Saludos.